Bienvenidos, es un honor tenerlos aquí en este episodio que es el número 3 del podcast llamado Amenaza Invisible, Microplásticos en el Mundo. Este episodio llamado Ciencia y Acción, abordando la contaminación por microplásticos, exploraremos la intersección entre la ciencia y la acción en la lucha contra la contaminación por microplásticos. Y contamos con la participación de dos expertos destacados en sus campos, el doctor Eber Miguel Torres Cordero, con experiencia en biotecnología y comunicación científica, y la doctora Marisela Juárez Rodríguez, especialista en ecología trófica y monitoreo de microplásticos en ecosistemas marinos. Además de una servidora, Floridalia Tirado, y mi compañera, la maestra en Ciencias Forestales, Gleivis Hernández Morales, para moderar este programa. Juntos exploraremos cómo la ciencia puede informar y guiar las acciones para abordar este problema global, desde la degradación de microplásticos hasta la comprensión de su impacto en la salud humana y los ecosistemas. Nuestros invitados compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre cómo podemos trabajar juntos para reducir la contaminación por microplásticos y proteger nuestro planeta. El contenido que vamos a abordar en esta sesión consta de 4 secciones. Como primer área será la introducción, que nos va a llevar a vislumbrar de qué forma la ciencia contribuye contra la contaminación, contaminación por microplásticos. Como segundo apartado será el impacto, que incluye las fuentes, desafíos y monitoreo de los microplásticos. El tercer apartado son los alcances y limitaciones, que comprende las estrategias y acciones implementadas, las afectaciones a la salud y a los ecosistemas. Y para cerrar con el programa, se abordarán las oportunidades y las recomendaciones que tendremos acerca de este tema de los microplásticos y el impacto que generan. Muy bien. Ahora, de manera introductoria, tenemos que partir de la producción desmedida de productos de plástico, el consumo de productos plásticos principalmente de un solo uso y, consecuentemente, la contaminación plástica que es visible en todos nuestros entornos, en la cual ocurre una degradación plástica y una fragmentación plástica, creando los microplásticos, que es un contaminante emergente que se ha definido como ubicuo, que significa que están en todo lugar. Y esto es lo que ocurre y es donde pudiese ocurrir la asimilación de este contaminante. Por eso nos permitimos plantear la siguiente pregunta. Bueno, existen estudios acerca de la toxicidad de los microplásticos, donde nos han permitido conocer acerca de cómo se ha llevado a cabo esta contaminación a lo largo de los últimos años. Entonces, en ese sentido, me gustaría hacerle la pregunta. Me voy a permitir darle la oportunidad a la doctora Marisela de preguntarle, ¿considera usted, doctora, que la ciencia puede informar y guiar acciones para abordar este problema global? Ay, muchas gracias. Bueno, antes que nada, estoy feliz de poder volver a participar en este tipo de foros. Muchas gracias, Flor, Ladies, al doctor Raimundo y al Instituto Tecnológico de Misantla. La verdad es una oportunidad increíble estar participando con ustedes y colaborando juntos. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que como científicos realmente estamos obligados, ¿no?, a informar, a difundir nuestros hallazgos, nuestros resultados de nuestros experimentos y de nuestras investigaciones, y no solamente a nuestro público especializado, ¿no?, a nuestros colegas, sino también hacer divulgación de los resultados que hemos encontrado al público general. Es importante hacer esto porque la ciencia creo que nos ha llevado a conocer si hay o no presencia de estos microplásticos, de dónde vienen,
Creo que tenemos toda la infraestructura y ahorita seguimos avanzando en tener los aparatos más de frontera, ¿no? Para poder hacer una caracterización especializada y específica para detectar el tipo de microplásticos que están presentes. Creo que han salido varias también publicaciones de frontera en donde se está tratando de vincular los efectos posibles o potenciales que puedan tener estos microplásticos en la fauna marina, por ejemplo, y cómo es que afectan, ¿no?, a nuestra salud en consecuencia. También es importante saber que estos microplásticos, al ser, por ejemplo, los microplásticos secundarios, ¿no?, que se degradan, que se fragmentan, como ya nos mencionaba Flor, es difícil, ¿no?, saber de dónde vienen y hasta dónde van a llegar. Entonces es importante que todos los conocimientos que como científicos vamos descubriendo, pues los hagamos difundir y los hagamos divulgar a través de foros, a través de publicaciones, etcétera, ¿no? También acerca de la segunda parte de esta pregunta de guiar acciones, creo que también es importante. Creo aquí hay 3 columnas vertebrales, que es la mitigación, ¿no? Que es un poco ya detener toda esta producción que se ha hecho de plásticos y de microplásticos. También está otra arista importante que es la remediación, es decir, reparar un poco el daño que se ha hecho hasta ahora, y el uso de materiales alternativos, ¿no? Esto es a través de talleres, a través de conciencia, pero a través también de mucha gestión política y de como ciudadanos también exijamos que se hagan respetar leyes y que las haya para proteger y salvaguardar nuestra propia salud, no solamente la de los ecosistemas. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. En este sentido, doctor, me gustaría hacerle la misma pregunta y conocer cuál es su opinión respecto al tema. ¿Usted considera que la ciencia puede informar y guiar acciones para abordar este problema global de los microplásticos? Sí, bueno, muchas gracias primeramente igual que la doctora Mar por la invitación, chicas, y al doctor también Ray y al Instituto Tecnológico de Mazantla con pues estos espacios que tenemos para poder compartir también un poquito de lo que podemos conocer sobre temas que, como ahorita preguntaban sobre si la ciencia tiene ese poder de informar, pues de eso se trata, de poder compartir con otros el conocimiento que podríamos tener sobre algún tema para que pues podamos tomar a lo mejor también acciones en cuanto al uso moderado, en este caso del tema que estamos platicando de los plásticos. Yo creo que una de las ventajas más grandes que nos da la ciencia es que nada es una suposición, nada es una idea, son datos reales. Y eso es lo primero que nos da la ciencia para informar. O sea, no son ni opiniones, ni yo creo, yo me imagino. O sea, la información está ahí, los datos son por investigaciones que se han hecho, y eso es lo primerito que nos da como un antecedente para poder llegar primeramente esa parte de informar, poder hacer conciencia a las personas sobre el uso, no solamente el uso, sino también pues todo lo que la ciencia puede lograr con ello, como decía la doctora también hace un momento, eh, poderlos identificar, poder evaluar cuál es el riesgo para la salud o el riesgo ambiental que tienen estos plásticos. Ya una vez evaluando eso, a lo mejor también identificar de qué manera podemos desarrollar tecnología que los pueda destruir, que los pueda, no sé, que los pueda compactar o que los pueda eh, reducir de alguna manera. Y una vez ya también teniendo esa información, llegar a esta otra parte donde hablamos de guiar las acciones. Ya una vez conociéndolo, siempre nosotros compartimos esta idea en mi caso, que soy profesor de prepa, le digo a los chicos, primero necesitamos conocer antes de actuar. Porque si no, al momento de actuar no vas a saber qué hacer si no sabes el problema. Conoce bien el problema para que sepas cuáles van a ser tus acciones. Entonces,
la primera parte de la ciencia está completamente conectada con estas acciones, porque una vez que conoces el problema, ahora sí ya puedes implementar tecnologías y estas tecnologías pues ya nos ayudan a tomar estas acciones de cómo les puedo sacar provecho y pueda llegar a desarrollar tanto acciones por el lado, por ejemplo, mi área de expertise que es biotecnología, acciones para a lo mejor lo platicaremos yo me imagino más adelante, pero degradarlos, identificarlos, hasta, bueno, pues ya una vez teniendo certeza de cuál es el problema con ellos, o sea, cómo afectan, cómo pueden causar alguna, no sé, problemas en la salud, ahora sí ya poderlo llevar a políticas, a lo mejor políticas públicas de, bueno, se prohíben ahora el uso de este tipo de materiales en tales productos. ¿Pero por qué? Porque hay un antecedente de la ciencia. Entonces, pues ahí regresando a la pregunta y contestando de una manera más concreta, yo creo que sí, la ciencia puede informar primeramente con datos reales, todo lo que está pasando, todo lo que realmente significa y con base en esa información ahora sí poder llegar a proponer soluciones o políticas públicas que nos ayude a reducir, a medir y sobre todo a tener un mayor control sobre su uso. Muchas gracias, doctores, muchas gracias. Bueno, procedemos al apartado número 2, que es en cuanto al impacto. Si gustas agregar. Bueno, salvo algunos estudios que se han realizado últimamente, donde se han descubierto cierta mineralización de los microplásticos, tenemos el conocimiento de que pues no son biodegradables, ¿no? O no hay algún tipo de asimilación en ese sentido. Entonces, pues ¿cuál es el recorrido que hacen para que lleguen a nuestro cuerpo y permanezcan ahí? Me gustaría hacerle otra pregunta al doctor Eber. ¿Usted cuál considera que son los principales desafíos, hablando de lo que comentaba en su respuesta anterior, para abordar la contaminación por microplásticos en la salud humana? Bueno, ahí es muy complicado hablar de los efectos que pudieran tener estos microplásticos porque realmente, digo, aunque de alguna manera ya es algo que se ha hablado mucho o ya se ha hablado antes de hace algunos años, la presencia de ellos desde que se empezaron a identificar. La realidad es de que no sabemos cuáles son todos esos efectos. Entonces, realmente es algo que podría ser demasiado amplio, por lo tanto, te tendría que estudiar mucho para también identificar cuáles podrían ser todos esos efectos que podría tener sobre la salud humana y sobre todo esa parte de efectos a largo plazo, porque, bueno, al final de cuentas es algo relativamente reciente y pues no a lo mejor ha pasado tanto tiempo como para poder identificar todos esos efectos que podrían tener. Yo creo que uno de los retos más grandes que se tienen es poderlos identificar de manera, pues ya ahora sí como que precisa en el cuerpo. Anteriormente de otros contaminantes, por ejemplo, cuando hace algunos años también las etiquetas que tenían plomo, que tenían mercurio, pues sí había algunas, pues se fueron desarrollando con los años técnicas para poderlos identificar. Y ahora en el caso de los microplásticos que son de diferentes formas, tamaños, digo, todos pequeños, pero que tienen diferentes características, algunos incluso pueden tener, por su fabricación, pueden tener incluso químicos adheridos. Entonces hay mucho, es una gama muy amplia de efectos que podrían tener sobre el cuerpo, ya sea a lo mejor se acumulan, como decíamos ahorita, lo que comentaban de la mineralización se acumulan, pueden, no sé, dentro del lado de la biología podría haber ahí obstruir a lo mejor alguna vía o por ejemplo algún químico que esté presente en el plástico, entonces no sería tanto el plástico, sino sería el químico con el que se fabricó ese plástico, o sea, realmente es todo una gama muy amplia de efectos que podría tener. Entonces, lo que yo creo que sí sería pues un desafío muy grande es poderlos primero
pues clasificar, categorizar y luego ya empezar como a tratar de dilucidar cuál es el efecto ya específico de cada uno de, pues sí, ¿verdad? De cada uno de ellos. Y otro de los retos que yo veo es que precisamente por lo mismo de que es algo relativamente nuevo, pues no hay como normativas estandarizadas de cómo se deben ni de tratar, ni de identificar, en hospitales, por ejemplo, que los puedan saber identificar también, o saber si realmente si alguna enfermedad se desarrolló debido a la presencia de los microplásticos. Si no se identifica, se asocia a lo mejor la enfermedad a algún otro factor y no realmente a la presencia de los microplásticos. Entonces yo creo que esos serían algunos de los retos. Y otro que podría pensar podría ser también pues la falta de conciencia como generalizada. Esa parte de sí, no los asocian a un riesgo directo a la salud. Sabemos que están ahí y no les ponemos atención, o hasta que no tenemos el problema nosotros mismos, o ya directamente es cuando nos empezamos a preocupar. Y eso es algo que también es, pues, de alguna manera preocupante en el sentido de que eh, pues hace mucha falta esa concientización, precisamente como espacios como estos en los que podamos compartirlo y, ay, bueno, a lo mejor eran microplásticos y no realmente asociado a otra cosa, ¿verdad? Una enfermedad de otro tipo. Entonces yo creo que también ahí la falta de conciencia sería uno de los retos eh, abordar en cuanto a asociar estos plásticos a la salud humana. Muchas gracias, doctor. Siguiendo este hilo, es importante que tengamos en cuenta que hay diferentes fuentes de creación de los microplásticos, ya no tan solo la misma degradación de los productos plásticos, sino que también provienen de microperlas de cosméticos, de abrasivos industriales, de residuos plásticos, de fibras de ropa, y que también existe los nanoplásticos que provienen de los microplásticos al hacerse pues aún más pequeños. Es importante que nos preguntemos dónde terminan los residuos. Mayormente ha habido citas que los colocan que el 16% se encuentran en el fondo marino y el 84% en playas. Por lo que, ¿cómo es, doctora, si me pudiera apoyar, cómo es que los microplásticos afectan a estas especies marinas, y qué impacto tienen en esta cadena alimentaria? Bueno, fíjate que ahí es bien interesante tu pregunta, ¿no? Porque sí se tienen reportes, ¿no? Que los microplásticos pueden llegar a afectar negativamente, ¿no? A la vida marina, ¿no? Un caso muy particular que ahorita se me viene a la mente es el caso de los albatros de Alaizán en Midway, en Hawái, en donde por no identificar su comida, ¿no? O más bien confundirla, pues asimilan, ¿no? Digieren muchos plásticos, ¿no? Entonces hay una falsa saciedad en por ejemplo, en estas especies que ha causado la muerte, no solamente a nivel de hecho poblacional, ¿no? La ha puesto un tanto en riesgo, ¿no? ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Bueno, tiene como consecuencia también la desnutrición, ¿no? A nivel individuo de los albatros de Laizán. También en otras aves que son muy, muy pequeñas, también estos microplásticos pueden obstruir, ¿no? Y causar efectos negativos en cuanto a su respiración, causándoles asfixias, más que nada. En otras especies, por ejemplo, en mi expertise como mamíferos marinos, se ha visto que disminuyen la capacidad reproductiva. Más adelante quizá vamos a ver cómo es que estos microplásticos tienen la capacidad de absorber otras sustancias, ¿no? Como los talatos o como los bisfenoles, ¿no? Entonces, estos talatos son disruptores endocrinos que lo que van a hacer es que van a alterar los ciclos reproductivos en algunas especies. Todavía no se tienen suficientes datos que los vinculen directamente, pero sí se han visto ciertas consecuencias en alterar los ciclos hormonales y reproductivos, ¿no? A la vez también en algunas aves migratorias existen artículos científicos que han reportado
que hay alteraciones en el comportamiento debido a la ingesta de microplásticos. Entonces, tanto por la ingestión, tanto también por los microplásticos, no solamente es plástico, ¿no? También en muchas ocasiones o muchos productos tienen añadidos ciertos aditivos, ¿no? Ya mencionaba talatos, bisfenoles, y esta capacidad de absorber también PCBs, también absorber otros metales, ¿no? Como bien lo indicaba el doctor, o otros hidrocarburos aromáticos que tienen, ya se ha vinculado, ¿no? Su capacidad de toxicidad en el individuo. También hay otra literatura científica que lo ha relacionado con el estrés oxidativo, ¿no? Respuestas inflamatorias que también se pueden dar a nivel salud en estos organismos, entre otras muchas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Es de vital importancia que tengamos esta visión de compartir y divulgar todo este conocimiento, porque la verdad hay muchas personas que aún desconocen del tema, amas de casa, agricultores, que también están en constante uso de productos plásticos y que realmente si a los plásticos de mayor tamaño, por ejemplo, como una taparrosca que es visible, no se levanta o no se hace nada para disminuir esta contaminación visible, pues los microplásticos es por eso que a través de estos medios se crea conciencia, porque aunque no los vemos, están presentes y como lo mencionan, sí pueden ocasionar afectaciones, ya no solo en humanos, bueno, no solo en especies marinas o terrestres, en plantas también y también en humanos, como lo mencionó también el doctor. Entonces, continuamos con el siguiente apartado, que tiene que ver, permítanos, perfecto. En la sección, bueno, como sección 3 tenemos los alcances y limitaciones. Ok, perdón. Continuando con los desafíos de los que hablábamos hace rato con el doctor Eber y retomando un poco lo que nos comentaba acerca de su área en la que se desarrolla la investigación, ¿cómo puede ayudar, doctor, la biotecnología ante la problemática de los microplásticos? Bueno, ahí esta pregunta está, pues de alguna manera para mí muy interesante porque es precisamente del área en donde yo trabajo en particular. Primero que nada, pues me gustaría como hacer un poquito de énfasis en esta parte de lo que es la biotecnología. O sea, la verdad, pues si ahí lo han escuchado con anterioridad, pues biotecnología parte de bio y tecnología, en donde vemos que es la vida, tecnología aplicada a la vida, o cómo pues estos seres vivos, o los seres vivos, sistemas biológicos que nos rodean, pueden darnos como herramientas que podamos aplicar para resolver pues básicamente cualquier tipo de problemática, a lo mejor hasta lo que menos nos esperamos, cómo lo podemos resolver utilizando pues lo que ya nos proporciona la naturaleza. Entonces, desde pues ahora sí que desde ese ámbito, yo vería que la biotecnología podría abordar esta problemática desde tres áreas o desde tres aspectos. Uno sería, lo llamaría como una prevención, o sea, ¿qué podemos hacer para sustituir el uso de estos, pues, de estos elementos que al final de cuentas se convierten en estos microplásticos? ¿Cómo podemos sustituirlos para dejar de usar esos productos? Y es en donde entra la biotecnología en el desarrollo de lo que llamamos los bioplásticos, que aparecen a partir de algunos organismos, a lo mejor utilizando eh, algunos tipos de resinas, por ejemplo, de los árboles, utilizando, por ejemplo, el almidón, utilizando lo que es eh, sí, pues el almidón de la papa o de algunos otros productos también vegetales. Y ha habido muchos desarrollos tecnológicos también
dentro del área de la biotecnología para poder tratar de sustituir esos plásticos, generando pues estos, pues sí, que tengan las mismas funciones de los plásticos convencionales, pero ahora desde algo que se pueda degradar fácilmente y eso es por el origen que tiene el origen biológico. Y precisamente ese es el otro aspecto en el que yo podría ver que la biotecnología podría ser muy útil para abordar el problema de los microplásticos, no solo a lo mejor sustituirlos, porque a veces si no se pueden sustituir, podemos encontrar también sistemas biológicos que los puedan degradar, que los puedan destruir. Por ahí el año pasado estuvimos trabajando en el laboratorio con una enzima, que es una proteína que pues, tiene una reacción bioquímica, y esta proteína proviene de una bacteria. Esta proteína se llama petasa. Precisamente se llama petasa porque es una enzima que destruye o degrada el plástico PET. Y esta enzima viene de una bacteria que lo hace naturalmente, porque pensamos, ahorita la doctora nos decía, bueno, se acumulan en algunos organismos, les causa estos efectos, pero la realidad es de que la biología, hablando desde el punto de vista microbiológico, que es en donde pues es un mundo completamente distinto que no conocemos a detalle, estos organismos se adaptan a este tipo de situaciones. Entonces, ¿de qué manera se adaptan? Pues se lo comen. Si esa es su fuente de carbón, se lo empiezan a comer. Y esta enzima es una enzima que tiene estas bacterias y se lo empiezan a comer, lo empiezan a destruir. Lo usan como fuente de carbono y ese es un proyecto que estuvimos desarrollando hace el año pasado. Ahorita todavía seguimos con eso y hemos visto, bueno, al menos desde la experiencia que hemos tenido, que esta enzima tiene el potencial de poder destruir el plástico PET en un estado en el que, bueno, así a grandes rasgos, cuando el PET lo van a reciclar, lo calientan, se hacen unas como pepitas así chiquitas de plástico y de ahí de esas pepitas es de donde se liberan los microplásticos. Bueno, esas pepitas que se hacen por el calor tienen el plástico tiene como su estructura química cambia un poquito y puede ser fácilmente reconocida por estas bacterias. Entonces, esa pepita de donde salen los microplásticos es alimento así, el mejor alimento que podría tener esta bacteria. Entonces, si podemos utilizar estas bacterias para destruir este tipo de plásticos, pues eliminamos de alguna manera, ahora sí que natural, que que esta es la parte como que nos contradice bueno, pues es algo sintético, un plástico, entonces naturalmente lo podemos destruir, los animales no se lo pueden comer, que también eso es algo que tenemos que replantearnos porque estas enzimas también se descubrieron con unos gusanitos. Es una historia muy chistosa. Unos científicos estaban haciendo un estudio sobre estos gusanitos, los metieron a una bolsa de plástico, cerraron la bolsita y mientras estaban siguiendo recolectando los gusanitos, vieron que los gusanitos se estaban comiendo la bolsa. Entonces les llamó la atención porque el gusano se estaba comiendo la bolsa y al estudiar el gusanito resulta que el gusano tiene en su sistema digestivo también enzimas que pueden degradar el plástico. Entonces desde esos puntos la biotecnología pues puede ayudar en esa parte de la degradación. Y finalmente la tercera cosa, así rápido, vería como también la manera en que la biotecnología podría ayudar a detectarlos. La doctora decía también que hay algunos compuestos que se pueden adherir a estos plásticos y la biotecnología puede desarrollar también lo que llamamos biosensores, que son compuestos también que reaccionan ante estos pues otros compuestos químicos y pueden liberar no sé, algún color. Tú los puedes ver por ejemplo, bacterias que cambian de color cuando detectan plástico, a lo mejor liberan algún aroma y eso es parte de lo que hace la biotecnología, es algo con lo que hemos trabajado anteriormente y los biosensores también nos pueden ayudar a detectar si son microplásticos, podemos utilizar microorganismos también para poderlos detectar. Entonces yo creo que esas tres cosas serían como la manera en la que la biotecnología podría abordar este problema, desde utilizar algo que
lo sustituya, o destruirlos utilizando sistemas biológicos, o detectarlos también utilizando sistemas biológicos. Muchas gracias, doctor. Está bastante interesante este tema de esta bacteria. Quiero 100. Adelante Sí, con la nosotros siguiente también. pregunta. Sí. Muchas gracias, doctor. Digo, como se desarrolla toda la investigación, ¿no? Muchas veces parte de la observación y de algunos accidentes a los que nos enfrentamos mientras llevamos a cabo nuestros trabajos. También el doctor abrió la pauta para la siguiente pregunta. La doctora Marisela quisiera preguntarle qué políticas y acciones se pueden implementar para reducir la contaminación por microplásticos en los ecosistemas marinos, que es su área de investigación. Doctora, por favor. No, pues ya me quedé asombrada y yo también quiero hacerme encargo de las petazas. Y creo que parte de las acciones es justo eso, ¿no? Me parece sorprendente y a la vez increíble, ¿no? Fíjense, ahorita, por ejemplo, estamos en un foro pequeño y estamos viendo que la investigación del doctor Eber es fabulosa, ¿no? En el sentido en que se pueden remediar todos estos procesos pues de los microplásticos desde la producción, porque yo podría decir, ¿no? Ya se han implementado algunas políticas en años anteriores acerca del uso de los microplásticos, cuando, no sé si recordarán hace algunos, no tiene muchos años, pero en todas partes encontrábamos estas microesferas, ¿no? En el shampoo estaban las pequeñas perlitas, las pelotitas, en la pasta de dientes, y todos estábamos asombrados y comprábamos los productos por novedosos, por bonitos, ¿no? Porque iban a ayudarnos a 20,000 cosas, ¿no? Cosméticos, nos los poníamos en la cara, ¿no? Yo muchas veces les digo a mis estudiantes, ¿no? Revisen qué se ponen, desde la crema, el bloqueador, a veces todos son derivados del petróleo, ¿no? Entonces les digo, ¿realmente tú te pondrías petróleo y te saldrías al sol? Por ejemplo, aquí que estamos en La Paz a 40 grados. No, bueno, y entonces, ¿por qué lo haces? Revisa qué comes, qué te pones, qué vistes, ¿no? Y creo que va en ese sentido, ¿no? En que sí una parte creo que las mejores acciones que podemos hacer es justo la investigación, desde la básica hasta la frontera, pero también en otro sentido, pues es gestionar todas estas políticas y exigir, ¿no? A nuestros gobiernos, ¿no? Porque habría que ver todos los actores involucrados en la problemática de microplásticos en general, ¿no? No nada más somos los científicos, ¿no? O la academia en general, sino también el gobierno, sino también los ciudadanos, ¿no? Y si bien hace algunos años, ¿no? Se exigió la prohibición de estas microesferas que platicábamos, ¿no? Y ya están prohibidas en algunos países, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. En otros países de América Latina aún siguen existiendo estos productos, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber exigir y gestionar estas políticas públicas. También creo que en otro sentido, reducir, ¿no? Los plásticos de un solo uso, que bueno, en algunos estados ya está la ley, pero no es en todo México, ¿no? Entonces, esto es de gran preocupación y de alarma, ¿no? De ponernos en foco rojo, ¿no? De ya sabemos las consecuencias, ya sabemos qué estamos haciendo y por qué todavía no ejecutamos esas leyes, ¿no? Creo que también hay que exigir que los productores de plástico se hagan cargo no solamente de las fuentes y de la producción, sino del ciclo final a donde terminan esos plásticos, ¿no? Es una parte de responsabilidad que debemos de exigir también. La gestión eficiente, ¿no? Desde la colecta, la manipulación, el traslado, la deposición final de estos productos plásticos, creo que también hay que poner atención en esa parte, fomentar la economía circular, ¿no? Y por ejemplo, ahorita estos productos que si bien sí son orgánicos, también podemos promover nuevos modelos de negocios, ¿no?
con el fin último de que no haya residuos, ¿no? Antes nos casábamos mucho con la idea de las 3 R's, pero ahora creo que hay que implementar este sistema de economía circular, ¿no? Que no existen ya residuos. Y bueno, por mi parte eso sería un poco de las políticas y acciones que debemos implementar y que el doctor Eber nos enseñe a producir esas bacterias. Sí, por favor. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. Ahora pasamos al apartado de monitoreo. Si bien es importante identificar en el cuerpo, ya sea de una especie o de los humanos, la ubicación, por ejemplo, o transporte de los microplásticos, es importante que tengamos en cuenta que los plásticos en los océanos, hay plásticos en los océanos, que los plásticos se degradan hay veces que dicen, es que tarda 100 años en degradarse. En esos 100 años ha estado creando estas partículas llamadas microplásticos. Es importante que tengamos en cuenta que están en la cadena alimentaria y que existe esos microplásticos en la ingesta humana. Por lo que me permito preguntarle al doctor es cómo se pueden integrar los sistemas de monitoreo de microplásticos en las políticas y regulaciones existentes para abordar la contaminación por plásticos de manera efectiva. Bueno, ahí está también muy interesante esta parte porque básicamente es parte de lo que hemos estado, bueno, yo siento que es parte de lo que hemos estado discutiendo antes en cuanto a, me regreso un poquito a lo que vimos, a lo que comentaba al inicio con la pregunta de la importancia de la ciencia para llegar a estas regulaciones, porque muchos de los datos que se obtienen o que se tienen, no son datos que se comparten completamente con, a lo mejor, se queda en la comunidad científica, no se comparten a lo mejor con las personas que toman esas decisiones. Entonces yo creo que lo primero que debería de hacerse es tener como una metodología estandarizada para compartir todos estos datos con las personas que toman las decisiones, con las personas que trabajan estos productos, estos plásticos, de manera que podamos utilizar estos datos para ahora sí ya en convertirlos en acciones políticas. Si ya sabemos que estos plásticos están afectando a la salud humana de esta manera, con este tipo de enfermedades, bueno, pues entonces este tipo de plásticos particulares son los que ya se empiezan a prohibir. O por ejemplo, podemos desarrollar específicamente a lo mejor algunos tratamientos contra este tipo de enfermedades desarrolladas por estos microplásticos. Pero si no se comparten esos datos, no podemos llegar, ahora sí que cada quien se está rascando con sus propias uñas, la doctora lo decía hace un momento, políticas que ya están en unos países no se están haciendo en otros, a lo mejor desconocen la información o de dónde viene, ¿verdad? Y otra cosa también importante ahí es también tomar en cuenta el, lo que lo que decía la doctora también de esa responsabilidad extendida del productor, que también quien los produce pues se encargue de evaluar todo el panorama completo, no solamente, bueno, tiene estos beneficios, pues sí, pero ¿a dónde van a llegar? ¿Cómo los puedo destruir? ¿Cómo los puedo recolectar? Entonces, por ahí también yo creo que eso es algo importante que los datos científicos nos ayudan a poder aplicarlos para poderlos reducir. Entonces, yo creo que eso es algo importante. Y también otra cosa que veo por ahí es que si ya hay leyes que se han establecido por resultados que se han tenido con estos plásticos y no se reducen los plásticos, pues quiere decir que entonces a lo mejor por ahí no es. Nos empezamos a replantear, bueno, estas políticas sería reducir el uso de plásticos o, como decían ahorita, o a lo mejor aumentar la tecnología que nos va a ayudar a destruirlos, ¿verdad? Contrarrestarlo. Ahorita que hablamos de las petazas, pues construir tecnología que nos ayude entonces a contrarrestar ese efecto y ahora las políticas se centran más en otros aspectos que antes tal vez no
se habían tomado en cuenta desde un inicio. Entonces yo creo que todos los datos científicos son básicamente la pauta para desarrollar las políticas públicas para más adelante. El problema es que se queda en la comunidad científica, ya no se comparte con los demás y ahí es en donde, pues, ese es otro reto que nos toca también abordar. Totalmente de acuerdo, doctor. Si bien, doctora, me permito también preguntarle, ¿cómo es que la ecología trófica puede ayudar a entender la dinámica de los microplásticos en los ecosistemas marinos? Bueno, mira, esa pregunta me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho porque justo la ecología trófica es como fundamental para entender estos procesos de flujo de materia y de energía, ¿no? A través de la ecología trófica nosotros podemos rastrear qué está pasando, cómo va la trayectoria de estos microplásticos, etcétera, ¿no? En todos los niveles de la cadena trófica, ¿no? En el caso, por ejemplo, específico, ¿no? Para ejemplificarlo un poquito, ¿no? Organismos filtradores, ¿no? Como las esponjas, como las ascidias, como algunos bivalvos, ¿no? Que procesan grandes cantidades de agua. Entonces, ahí estos organismos pueden funcionar como sumideros y a la vez, pues, son como fuentes potenciales para poder identificar, ¿no? Estos microplásticos. Además, a través también de la ecología trófica, creo que podemos saber y conocer en dónde han estado estas interrupciones, por ejemplo, en el ciclo de vida. Como ya lo decía, algunos de los microplásticos ayudados con los aditivos o con algunos otros disruptores endocrinos, al nosotros ver un efecto real en el individuo o en una población, podemos detectar en dónde están siendo las fuentes principales de producción o dónde están habiendo microplásticos, ¿no? Y así poder rastrear de alguna manera estas trayectorias o estos desplazamientos que tienen estos microplásticos, ¿no? Así es, doctora. Muchas gracias por sus respuestas y nos vamos a permitir pasar a la sección número 3. Okay, la sección número 3 que lleva el nombre de alcances y limitaciones. Y bueno, de manera general, doctora, ¿qué o cuáles afectaciones a la salud y ecosistemas marinos son los principales? Bueno, creo que estos ya más o menos ya los habíamos platicado, ¿no? Están a través de la digestión, de la asfixia, de la alteración de ciclos reproductivos y hormonales, ¿no? Creo que me gustaría más que nada encaminar esta pregunta acerca de las limitaciones que tenemos acerca de los microplásticos. Creo que es bien difícil ya en un plano de acción, ¿no? Rastrear ya que estos microplásticos se puedan estar degradando, ¿no? Entonces, hacer estudios retrospectivos, es decir, bueno, yo, México, estoy encontrando un microplástico a tal magnitud, con tal masa, que me está teniendo estos efectos en la vida marina, pero rastrear de dónde vienen, creo que ahí tenemos una limitación, pues bien grande, ¿no? Creo que puede ser como muy difuso rastrear estas diferentes fuentes, ¿no? De donde están produciéndose los microplásticos. La otra, ¿no? Y sobre la misma, es que los microplásticos, pues, se erosionan, se abrasionan, ¿no? Son productos de la abrasión, de la erosión. Entonces, al fragmentarse, pues igual, ¿no? No sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van a ir, ¿no? Este, algo bien importante ahorita, lo que decía el doctor Eber, ¿no? A mí me quedó un poquito en la mente, ¿no? Creo que también tenemos una cierta limitación acerca del financiamiento en proyectos de investigación como el que tiene el doctor Eber, ¿no? Que es de frontera. No sé, esa sí ya no es mi expertise, ¿no? Y a lo mejor el doctor nos puede complementar esta idea, ¿no? Pero qué tan caro, ¿no? Nos sale tener el conocimiento
hacia dónde van los microplásticos o qué se puede hacer para, por ejemplo, para remediarlos, ¿no? Creo que los costos también podría ser otro desafío o limitación que tenemos al respecto, ¿no? Los efectos a largo plazo también, pues todavía no lo sabemos, ¿no? Ya hay bastante literatura citada acerca de los fundamentos quizá, pero todavía no, o sea, estos microplásticos, como lo mencionabas, ¿no, Flor? Son contaminantes emergentes, entonces tenemos muy pocos años a la fecha, ¿no? Creo que podríamos conocer un poquito más si siguiéramos un monitoreo continuo y a largo plazo, ¿no? Y creo que una parte también que se me hace fundamental, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la política, ¿no? Pero ver la cooperación internacional que tenemos con otros países, ¿no? Porque, por ejemplo, están nuestros ODS, ¿no? Nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que muchos países se comprometen, ¿no? A no contaminar, a ser más sostenibles, a cuidar el medio ambiente, a conservarlos, pero creo que muy pocos de ellos realmente lo ejecutan, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos otra quizá limitación. Muchas gracias, doctora. Y bueno, doctor Eber, de manera general, ¿qué estrategias y acciones son las que debemos adoptar para minimizar las afectaciones por microplásticos que hemos venido abordando a lo largo de este capítulo? Sí, se me hace también muy interesante esta pregunta, sobre todo porque ahorita que decía la doctora sobre eh, monitorear el origen de los microplásticos, la verdad es de que sí es algo que suele ser muy complicado a ver de dónde vienen, pero si nos ponemos a pensar un poquito a ver, los microplásticos, pues son plásticos, o sea, vienen de los productos de plástico que utilizamos. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tendríamos que pensar en, a ver, ¿cómo puedo reducir los microplásticos? Pues dejar de usar los productos de plástico. Así yo ya sé que el usar las bolsas de plástico pueden tener algún problema al momento de a ver qué pasa cuando la tiro a la basura. Pues mejor utilizo otro tipo de envolturas en lugar de los plásticos. Y yo ya sé que los microplásticos o las microperlas de estos productos ocasionan este tipo de efectos, pues los dejo de usar. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es mejorar o cambiar nuestros hábitos de consumo, estar conscientes de lo que estamos usando y eso va a presionar de alguna manera a que pues las empresas también dejen de usar ese tipo de empaques, ese tipo de microperlas al momento en el que uno los deja de consumir. Entonces esa es como una estrategia que podría hacer. Entonces me llama mucha atención porque sí es cierto, es difícil monitorear el origen, digo, ya una vez estando ahí el plástico en el ecosistema, pero al momento de evitar que llegue hasta ese ecosistema, pues simplemente es dejando de usar los plásticos. Entonces esa es la primera cosa como lo que podríamos pensar que podríamos evitar usar. La segunda cosa, yo creo que también podríamos mejorar la gestión de residuos. Hay muchos países que tienen, que son pues tiene mucha tecnología al momento del reciclaje, de reciclar los plásticos, vidrios, de todo, papel. Y en el caso de los plásticos en particular, pues también adoptar este tipo de gestión de residuos que tienen esos países que pues, podemos llamar más desarrollados de alguna forma. Eso también es algo que nos puede ayudar bastante y empezamos desde casa. Lamentablemente en nuestro país no tenemos mucho esa cultura de reciclaje. Vemos los botes con diferentes clasificaciones y todo lo metemos en el mismo, le dejamos el problema a la persona que va a abrir la bolsa de basura, pero empieza también con esa parte de la cultura. Y otra de las cosas que pensaba, precisamente ahorita que también decía la doctora sobre el desarrollo tecnológico, el que se apoye a la pregunta que hacían ahorita, ¿cuánto cuesta hacer eso? Bueno, realmente cuesta, hablamos desde un punto de vista económico, pero la realidad es de que cuando falta el dinero cuesta más el pensar cómo gestionar lo poquito que tenemos
en sí el costo económico, sino es más ese costo de ver cómo puedo hacer mucho con poquito. Entonces, tener más apoyo, buscar promover el que quien tiene el dinero pueda apoyar también a desarrollar tecnología, como lo que platicábamos hace un momento de la biodegradación, para poderlos utilizar en pues, desarrollar tecnología que sea al final de cuentas beneficio de todo. Y yo creo que por último podría agregar esa parte de la educación y sensibilización de nuestra, pues de la comunidad, que podamos nosotros entender, conocer su origen, sus efectos, lo poquito que se conoce de ello, porque como la doctora también decía hace un momento, es algo que emerge hace poquito. Entonces que podamos tener esa concientización para entre todos. Pues sí, es algo, esperamos que lo resuelva gobierno, esperamos que lo resuelva el científico, pero realmente es algo que podemos nosotros empezar desde lo más sencillo, como decía hace un momento, dejar de usar plásticos. Y a partir de ahí ya al hacer la diferencia con el dejar de usar el popote, y a lo mejor dejar de usar los desechables, y a partir de ahí empezamos con una nueva, nuevos hábitos. Totalmente, doctor, totalmente. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros también podemos participar en esas acciones para crear esta nueva cultura y así a futuro vamos a minimizar obviamente esta contaminación. Ya para hacer cierre, me gustaría invitarlos a quien guste de los dos, doctor Amar o doctor Eber, que guste dar una conclusión, por favor. Pues, a ver, digo, perdón si me lo permite, doctor, ver nada más así, algo muy sencillo que me encantó de esta última parte que nos compartió. Creo que todo se resume a través de la empatía, ¿no? Si uno es empático con el ambiente, si nos quitamos ese ego de que somos los principales organismos en este mundo, ¿no? Y vemos que el ave se alimenta de un ecosistema que yo estoy dañando, ¿no? Creo que puede cambiar como nuestro mindset, ¿no? Nuestra forma de pensar y de estar en este mundo y de alterarlo lo menos posible, ¿no? A nivel individual, creo que hay muchas estrategias, ¿no? Que podemos hacer para no usar plástico, leer las etiquetas, ¿no? De qué estoy comprando, ¿no? Yo muchas veces quiero ponerme algo y luego, bueno, quiero comprarme ropa, ¿no? Por ejemplo, y pienso tan sencillo, ¿realmente la necesito? No, y siempre la respuesta es, no necesito otro par de tenis, no necesito otra blusa. Si lees en la etiqueta, muy poca ropa ya está siendo hecha con telas orgánicas, ¿no? Casi no hay ropa de algodón, casi no hay ropa de lino, ¿no? Casi todo es poliéster. En el 100% de todo el material confeccionado llega a ser poliéster, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones que a veces puede ser muy superficial, creo que tiene grandes implicaciones a nivel global, ¿no? Esta fast fashion, que es una de las como industrias más dañinas para nuestro, a nivel mundial, ¿no? Y saber qué es a partir de nuestra elección, ¿no? A partir de nuestra decisión, el seguir consumiendo para qué, ¿no? Si con lo que tengo es más que necesario. Entonces, son pequeñas acciones a nivel individual que podemos ir adoptando, que tienen un impacto total, ¿no? También creo que justo lo que mencionaba el doctor Eber, ¿no? Ser también empáticos con acercarnos. Hay muchos programas de acción, hay muchas asociaciones civiles, ¿no? Que se dedican a mitigar, ¿no? O a reparar estos daños, a hacer talleres de conciencia, a fomentar también el escuchar a un científico, ¿no? Yo muchas veces he ido a ver investigaciones, conferencias magistrales de personas que llevan toda su vida haciendo investigación de frontera en este sentido. ¿Y cuántas personas vemos? 5, 4, ¿no? Pero el concierto de Bad Bunny se acaba en minutos, ¿no? Entonces, también parte de esa empatía, de que te importe tu mundo en donde vives, en qué quieres dejar, qué aportes quieres hacer, ¿no?
Muchas Ok. gracias, doctora. Doctor. Yo estoy completamente de acuerdo con la doctora y me gustaría agregar algo importante ahí, o bueno, algo que también ahí veo, lo veo mucho con mis estudiantes de prepa, y es que siguen modas y Ujú. muchas de esas modas las sacan de redes sociales. Entonces la realidad es de que ahorita me estaba acordando como cuando decía la doctora, todos vimos el video de la tortuga con el popote encajado en la nariz. O sea, todo el Sí. mundo vio ese video. Y después de eso yo me acuerdo cuando le sacan el popote y todo, se prohibieron los popotes en un montón de lugares. Y ya era de que no, es que cómo puedo usar un popote porque las tortugas. O sea, todo Sí. el mundo pensaba en la tortuga cuando... y la verdad es que hubo un efecto con redes sociales por un video que a lo mejor alguien grabó de que sí, pues tenía un efecto ahí negativo sobre la vida marina, pero ya se acordaban del video y a lo mejor no eran biólogos marinos, no eran políticos, no era, o sea, era una persona normal que vio el video en TikTok y se acuerda y dice, ya no voy a usar un popote, Ujú. voy a dejar de usar. Entonces, tomar las redes sociales y generar, como decía ahorita, esas modas de dejar de usar los plásticos, sacarle provecho a las redes sociales. Muchos de los artistas nuevos, incluyendo al que mencionaba la doctora, es por las redes sociales. O sea, la Sí. realidad es que todos es por las redes sociales. ¿Y por qué no podemos aprovechar también esa pues sí, oportunidad de esta herramienta para de igual manera empezar a compartirlo, tanto los efectos del uso, pues ahora sí que no moderado, de los plásticos, eh, mostrando cuáles pueden ser los efectos y ahora sí de esa manera también crear esa conciencia. Decía la doctora también, no se llenan estos congresos donde a lo mejor el que sabe, el científico, está compartiendo los efectos negativos, pero ¿qué tal un video en TikTok? Yo creo que eso sería algo de lo que podríamos también sacar mucho provecho para llegar a concientizar mucho a la población, utilizar las redes sociales y ahora sí que todo lo viral, todo lo que se pueda hacer viral, como el video de la tortuga. Sí, precisamente, y Muy bien. partiendo de algo tan básico como lo que es no consumir plásticos, o sea, no necesitas ser técnico, no necesitas ser científico, como bien lo mencionan ambos, para crear esta conciencia y pues también crear esta cultura y además pues esparcir este tema de la contaminación tan preocupante que son de los microplásticos. Bueno, pues retomando un poco lo que hemos estado hablando hasta ahorita, como conclusión, pues la lucha en contra de los microplásticos requiere de una colaboración interdisciplinaria y una acción colectiva, como lo mencionamos, todos somos parte del problema en este momento, pero podemos ser parte de la solución, deberíamos ser parte de la solución, ¿no? Entonces, a través de lo que hemos estado platicando de la biotecnología, de la ecología trófica y la comunicación científica que ha tomado una participación importante en los últimos tiempos, podemos entender mejor el problema de los microplásticos, de la contaminación de los microplásticos y a partir de ello podemos desarrollar soluciones efectivas porque ya tenemos conocimientos. Y pues de mi parte sería esa es la conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. La verdad esperamos que este episodio haya inspirado a nuestros oyentes a unirse a la lucha contra la contaminación por microplásticos y a trabajar juntos hacia un futuro más sostenible. Gracias por escuchar este episodio de Ciencias y Acción abordando la contaminación por microplásticos. Gracias a nuestros invitados especiales. Gracias, doctora, por su tiempo. A doctor Eber, la verdad, estamos muy agradecidos por compartirnos desde sus áreas, desde su expertise, desde su vida cotidiana, en este episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Muchas por gracias darnos esta igual. oportunidad de estar en este foro. Doctor Eber, un gusto conocerlo. Admiro ya desde ya su investigación y esperamos
ahí poder colaborar más adelante, ¿no? O estar de invitados en otro foro. Muchas gracias. No, sí, chicas. claro que sí. Muchas gracias, doctor. Igualmente, un gusto. También muy sorprendido por todo lo que también están trabajando, todo lo que compartieron desde su área de expertise y claro, en lo que podamos también nosotros colaborar, con mucho gusto. Muchas gracias. Ahora, si me permiten un segundo, vamos a regresar solamente para tomarnos una fotito de evidencia y los dejo ir. Entonces, en Claro, 3, gracias. 2, 1. Ahí está, permítanme un segundo. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Hasta nos luego, vemos. gracias. Hasta luego, gracias.